Hoy es el último día de campaña, viene la veda. Esto es una cuestión que ya está establecida en la ley y tendríamos que hacer descansar a la gente para que el próximo domingo decida por quién va a votar. Todavía hay un espectro grande ahí de gente que no ha decidido por quién votar, está dudando de su voto, si por el que tiene el mayor número de preferencias de acuerdo a las encuestas, si se va con Ricardo Anaya o si se va con el PRI de José Antonio Meade. Estoy hablando de un espectro entre el 20 y el 35%. Por eso algunos están preocupados qué va a pasar estos días. Entonces hay que dejarlo a la gente que decida, que reflexione su voto. Hay quienes están desesperados y dicen, no, hay que seguir la campaña. Pues cada quien tiene que hacer. Las redes sociales, donde es evidentemente el espacio fuerte de Andrés Manuel López Obrador, pues van a seguir allí con esta campaña. Pero también hay otro asunto que ya lo comenté en alguna ocasión, del hartazgo. Hay quienes ya están hartos de estar sobre el mismo tema y cuando esto sucede puede cambiar de opinión. Es decir, en vez de beneficiar a su candidato, lo puede perjudicar porque la gente también cae en lo mismo de ya estoy harto de escuchar la misma propuesta, al mismo candidato, y en el último momento podría cambiar su opinión. ¿Qué aparece hoy en la prensa? Dice los empresarios de Ribo, estos que le dieron un contrato o recibieron un contrato por parte de Ricardo Anaya, el candidato del Frente, sobre una nave industrial. Ribo hoy está demandando a Ricardo Anaya por difamación, es decir, que mintió, que está mintiendo Ricardo Anaya. Y entonces se le está complicando el asunto a Ricardo Anaya y por supuesto la gente que le da seguimiento a este asunto, entonces podría cambiar su voto. En vez de dárselo al PRI, podría dárselo a Andrés Manuel López Obrador o podría dárselo al PRI. Pero vamos a esperar. Es lo interesante del comportamiento. O sea, yo lo anuncio con anterioridad para ver qué va a pasar realmente el día 1 de julio. No es... habría que esperar, los resultados de las elecciones del 1 de julio. Si se van votos con Meade o si se van votos con Andrés Manuel López Obrador, después lo que hemos visto sobre la acusación que están haciendo estas personas de Ribo sobre la candidatura de Ricardo Anaya. ¿Qué otro comportamiento político estoy observando? La candidata al gobierno de la Ciudad de México, de apellido Carpinteiro, anoche declinó su candidatura y está llamando a votar por Alejandra Barrales del PRD. Y por supuesto, como se trata de comportamiento político, tendríamos que esperar cuál va a ser el efecto. Si gente de Nueva Alianza, que es el candidato Carpinteiro, se va con Alejandra Barrales, o si decide mantener su voto en Nueva Alianza, por supuesto sería Nueva Alianza, no contabilizaría para Barrales, o si se va con Claudia Sheinbaum hacia Morena. O sea, vamos a esperar, esto es un preámbulo de lo que podría pasar. Simplemente lo menciono porque vamos a ver el resultado de esta decisión última, ¿no?, de hoy, en estos días que ya no va a haber campaña, cuál va a ser el comportamiento de Nueva Alianza. Si se van, insisto, hacia un partido o hacia otro, o se quedan con su partido. Eso va a ser muy interesante. Y lo menciono porque es un ensayo de lo que pudo haber pasado si Ricardo Anaya y Meade hubieran hecho una alianza de facto. O sea, no podían hacerlo ya legal, ya habían pasado los tiempos, pero si alguno de los dos hubiera declinado por un candidato, ya sea PRI o PAN, y vamos a ver qué es lo que hubiera pasado. Por eso es interesante este ejercicio que están haciendo ahí en la Ciudad de México el PRD y Nueva Alianza, para ver si le ganan a Claudia Sheinbaum. Si le gana, porque Claudia Sheinbaum es la que se dice, de acuerdo también a las encuestas, que es la preferida
para ganar el gobierno de la Ciudad de México. Y el otro asunto de que encontraron una camioneta, ¿no?, con 20 millones de pesos en efectivo, que según la papelería que ahí se muestra en la televisión, iba dirigido al partido político que es el PRI. Luego desmintió, dijo que no tenía nada que ver. Pero este asunto tiene que investigarse. Tiene que investigarse para saber de quién era ese dinero, cuál es el origen, hacia dónde iba. ¿Por qué? Porque finalmente podría ser una prueba de cómo se trabaja en un proceso electoral. Entonces todo está suspendido, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si le dan seguimiento, a lo mejor ni le dan seguimiento y entonces nos quedaríamos con puras especulaciones. Lo mejor es que se dé una información certera sobre este asunto de una camioneta con 20 millones de pesos en efectivo. Amazon, una empresa que se dedica al Internet, va a difundir un video, un trabajo de investigación sobre el populismo, que se detuvo en este proceso electoral se dice también en las redes sociales, por indicaciones de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, después de este asunto, va a salir en estos días este tema del populismo. Y entonces la declaración de Andrés Manuel López Obrador dice: el que está atrás de este asunto de Amazon y del tema de populismo que va a afectar a un candidato, está Salinas. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador, no lo estoy diciendo yo, ahí tendrían que leer la prensa. Y entonces otra vez resulta ese asunto de conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salinas de Gortari. Se supone que ya habrían llegado a un acuerdo, pero no sé quién lo esté rompiendo, si Andrés Manuel López Obrador o Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto, esto que estoy mencionando es una deducción que vamos a comprobarlo en el transcurso del tiempo, si llegaba a un acuerdo, cómo llegaron a ese acuerdo, que por cierto, Porfirio Muñoz Ledo dice que deben de platicar, ¿no?, para que se pongan de acuerdo y hacer una transición pacífica. Y acuérdense que Porfirio Muñoz Ledo fue el que reveló que se habían establecido un encuentro Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari allá por la década de los 80, principios de los 90, que después le dio el triunfo al PRD en la Ciudad de México, que fue uno de los acuerdos que tuvieron para que estuviera tranquila la situación cuando Carlos Salinas de Gortari le ganó dudosamente a Cuauhtémoc Cárdenas aquel año del 88. Y los mercados internacionales, más bien los mercados nacionales a través del Banco de México, dice que va a haber estabilidad, gane quien gane. Y esta referencia o esta mención la hace sobre el candidato Andrés Manuel López Obrador, quien tiene las mayores posibilidades de triunfar en la presidencia, y entonces todo va a estar tranquilo, todo va a estar estable, todo va a estar bien, para que no se preocupen los mercados nacionales y los internacionales se mantengan con sus inversiones aquí en el estado no en el país, iba a decir el Estado de México, no, aquí en el país que se llama México. Y Sergio, pues ya lo último, hoy es el último día para hacer campaña, vienen mañana ya los días de tranquilidad, de veda, para que la gente reflexione y pues, cada quien que vote por el que le guste, ¿no?, o por el que le tenga simpatía, o por el que le haya convencido, o por lo que quieran, y tienen la oportunidad de pensar estos días para ir a votar el próximo domingo, 1 de julio, y que todo esté tranquilo. Y estamos en medio del fútbol. Hoy al ratito juega México, vamos a ver cómo le va, si pasa sobre Suecia, si empata, pasa, tengo entendido, yo no le sé mucho a este asunto del fútbol, pero tendría que ser, me dicen también, si México pierde, tendría que perder por 2-0 y otro equipo tendría que ganar, creo que sí, por 2 goles también, que tendría que ser Alemania en este caso. No, pero vamos a esperar los resultados. Está interesante este asunto del fútbol, que nos está distrayendo. Acuérdense, es más importante para mucha gente un evento deportivo que el otro tema de la toma de decisiones, que tiene que ser con el tema de la política.